Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? El discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader parece no haber dejado indiferente a nadie, y es que opositores y seguidores han opinado al respecto. Y siendo justo, hay que reconocer que a esta administración le ha tocado gestionar dos choques externos fuertes con un nivel de éxito innegable. Me refiero no solo a la pandemia, sino también al vendaval inflacionario de origen externo que enfrentó el año pasado, luego de la invasión rusa a Ucrania. Pero hay un elemento que hay que resaltar, más allá de la fuerte voz del presidente que la mantuvo durante más de 2 horas y media y los temas que tocó en detalle, así como el índice que tiene que ver con el pollo que ha llamado mucho la atención, sino que ayer no solo habló el primer mandatario, sino el potencial candidato presidencial del partido de gobierno para las elecciones del año 2024, que ya es el próximo año. Parece que arrancó la campaña y, como decía aquel merengue, hay almas que salvar. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también.
brindándote las mismas emociones de siempre, ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Continuamos en CAE la noche y como dije en la parte introductoria, el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader pues no ha dejado indiferente tanto a seguidores como a opositores. Y es que hay que poner en el marco de la situación económica global cualquier análisis medianamente justo y o enjundioso respecto a las ejecutorias de este y cualquier gobierno en el mundo. El hecho de que un presidente mantenga un nivel de aceptación como el que mantiene el actual presidente de la República, a pesar del shock externo último, con una inflación importante que ha gestionado con relativo nivel de éxito, porque cuando uno compara los niveles de inflación en República Dominicana con respecto de la región, pues se da cuenta que la coordinación macroeconómica, es decir, el Banco Central aumentando la tasa de política monetaria, siguiendo el rastro de la Reserva Federal para evitar salida de capitales, y el Ministerio de Hacienda teniendo los niveles de subsidios de más de 84.000 millones de pesos, tanto para los combustibles, la tarifa eléctrica y otras materias primas que actúan en la industria alimentaria, pues permitió que la inflación terminara por debajo de 8% en un dígito y lógicamente esto hay que entenderlo como un manejo adecuado de la crisis, no solo porque lo diga yo o lo diga el gobierno, sino porque así también organismos internacionales han opinado respecto del tema. Incluso a final de año se mejoró la calificación de riesgo país. Eso quiere decir que se ha percibido a nivel internacional también que se ha manejado con cierto nivel de éxito tanto la crisis que generó la pandemia como este último shock externo producto de la invasión rusa a Ucrania. Así es que cualquier análisis que se vaya a hacer respecto de esto, hay que tomar en cuenta esa situación, porque el mundo no está viviendo en condiciones
normales, por decirlo de alguna manera, sino que está viviendo situaciones extraordinarias con esta amenaza de fragmentación económica global, como ha advertido el Fondo Monetario Internacional. Vamos a pedir al señor director que nos ponga un poco el tema de la inflación, de cómo ha venido cediendo en los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y lógicamente cómo eso podría ir morigerando el efecto de la inflación, no solo en Estados Unidos, sino también en nuestro país. Aquí tenemos tanto la inflación generalizada, que está ahí combinada o ponderada, no solo año a año, sino también mes por mes. Y si uno ve que la anualizada está reduciéndose, pues a nivel mensual a veces tiene una suerte de regresión, es decir, baja y vuelve y sube, pero la tendencia anualizada, que es la que manda, que es esa línea azul clara que usted ve ahí, pues está retrocediendo. Hay que decir que hay un tema de la inflación que no solo tiene que ver con la inflación de materias primas, sino una inflación que se llama la inflación subyacente, cuando se aleja alimentos y combustibles, que es una inflación fundamentalmente en los servicios, es una inflación, como dicen los norteamericanos, muy pegajosa y difícil de que tienda a la baja a través del tiempo, ¿no? Y esa inflación subyacente es como la gran amenaza porque tiene resistencia a la baja, tanto en Estados Unidos como en Europa, incluso en nuestro país. Vamos a seguir, señor director, con la próxima lámina para que veamos qué ha estado pasando, cuáles son las proyecciones que se hicieron o que se han hecho respecto de la inflación, tanto a 2 años como a 5 años hacia futuro. Fíjense que ahora, al 2023, hay una especie como de rebote, que es esa línea negra que está ahí a 2 años. Sin embargo, cuando se proyecta a 2 años, a 5 años, perdón, que es esa línea punteada azul, pues se ve que hay cierta estabilidad. Eso lo que quiere decir es que la inflación es un fenómeno que se va a mantener relativamente alto por los próximos 2 años. No va a ser tan fácil llevarla hacia un 2%, que es la meta original de la Reserva Federal. Incluso ya hay agencias internacionales que dicen que la Reserva Federal estaría aspirando a llevar la inflación a un 3%, que es esa línea negra que está ahí por los próximos 2 años, y que en 5 años es que sería posible volver a la meta original de un 2%, por aquello de esa inflación subyacente que es pegajosa y que parece no ceder o que no cedería en el próximo año. Y lógicamente entonces la inflación va a ser un elemento que seguirá reduciéndose, pero que nos va a acompañar por un tiempo más largo. Es decir, la reducción va a tomar más tiempo y eso de alguna manera va a dar mayor espacio a la Reserva Federal para hacer ajustes a su tasa de política monetaria, digamos, de forma más extendida en el tiempo. Eso implica que podría ser ajuste de 25 puntos o de 50 puntos y no de 75 y 100 puntos como vimos que se dio de manera consecutiva en el año pasado. Entonces la inflación sigue siendo la gran amenaza para la economía de los Estados Unidos, yo diría que para la economía mundial. Por eso lo traigo aquí, porque cuando se comienza a hablar de índices de precio y a comparar de forma intertemporal lo que pasó antes con lo que pasó hoy, hay que decir en favor de lo que está aconteciendo hoy, que se ha hecho un gran esfuerzo gubernamental. Siempre hablo de la coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central. Ese esfuerzo para combatir la inflación es lo que ha permitido que el año pasado terminara entre 7 y 8%, más hacia el 7%. A pesar de que pudo haber terminado de forma más baja, pero hubo un ciclón a final de año que agravó el paso del ciclón que hubo en la región este del país, categoría 1, pues lógicamente eso afectó la producción agrícola, sobre todo el plátano, que es un fruto o un víver de temporada, para decirlo a la dominicana,
pues lógicamente eso afectó el tema de la inflación y generó un cambio de tendencia en el tema de el sector de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es donde la inflación se ha ensañado. Entonces, ese esfuerzo que se ha hecho, es importante reconocerlo, más allá de la legítima crítica que tiene cualquier ciudadano, la gente, nosotros los miembros de la clase media, que estamos viendo que los alimentos se mantienen altos y que ocupan una parte importante de nuestros ingresos laborales, pero cuando uno se compara con la región y ve lo que ha estado pasando, pues hay que tratar de ser justos. No estamos en una temporada, repito, normal, sino en una situación compleja, de difícil, digamos, gestión. Pero repito, tanto en la pandemia con el tema de las vacunas, así como el año pasado, hay que reconocer que el presidente y su equipo han sabido gestionar bien las crisis. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina, para seguir en sintonía con lo que ha estado pasando. Fíjense aquí todo el tema de la inflación generalizada, tanto para, digamos, para la producción como el índice combinado de la inflación, el PCI y el CPI, las dos formas que hay que verlo. Entonces, uno ve que en el tema de la inflación, cuando uno pone todos los alimentos, cuando uno segrega por sector, fíjense que la tendencia sigue siendo igual y que es muy difícil que la inflación se reduzca o alcance a niveles del 2%, porque aquí lo que se está poniendo son los movimientos, tanto mensualmente como cuando la inflación ha sido mayor a un 2% mensual, que ha sido digamos, en los últimos meses, ha sido una tendencia importante, sobre todo en el último año. Vamos a ver, señor director, la próxima lámina, para seguir ahí un poco con la inflación de nuestro socio comercial. Pero hay otro elemento que está generando preocupación, y es el tema de la manufactura y las entregas, las ventas, el delivery de las manufacturas, que está teniendo una cierta ralentización en el mercado internacional. Esto quiere decir cuánto están tardando, ¿verdad?, el proceso de manufactura o la inflación en la manufactura. ¿Qué está pasando? Miren, aquí tanto en Estados Unidos, que es la parte roja o la línea roja, está en negativo junto con Taiwán, junto con Alemania, y solo China está, digamos, que teniendo una mayor tardanza en las entregas de manufactura a nivel internacional. Mientras más hacia arriba, lo que está diciendo es que duran más tiempo en la entrega. En el caso de China estamos hablando de 7.5 aproximadamente la inflación en la manufactura, pero cuando vemos en el caso de Taiwán, de Estados Unidos y de Alemania, pues la inflación en la manufactura ya está en términos negativos. Eso quiere decir que aquí hay un tema importante con la entrega. Quiere decir que mientras más alto es el ítem, mientras más está en terreno positivo, pues más tiempo logra, o más días se logra para llevar o entregar las manufacturas. Fíjense ahí que China todavía ha mejorado, pero sigue estando un tanto rezagada con todo el tema del delivery. Y eso tiene que ver también con toda esta nueva geopolítica que está afectando los flujos de comercio. Vamos a seguir, señor director, con este análisis en esta primera parte, porque quería poner esto frente a ustedes y decirle al señor director si puede bajar conmigo, porque está habiendo un proceso importante donde República Dominicana tiene que replantearse su estrategia de inserción comercial. Porque hay cambios. El propio presidente de la República ayer habló de que se habían perdido 400,000 visitantes desde Ucrania y desde Rusia que llegaban al país, al sector turismo, y que el mercado tuvo que sustituirlo
por llegadas desde otros territorios, ¿no? Y aún así, el turismo logró una cifra récord de más de 7 millones de visitantes no residentes, sin incluir las visitas por crucero. Eso quiere decir que ahora hay una suerte de que hay que buscar nuevos socios comerciales, nuevos territorios, nuevos mercados, porque esta nueva geopolítica está impactando el intercambio comercial global. El sistema de comercio a nivel internacional se está viendo impactado y ahí lo vimos en el tema de la manufactura y de las entregas, así como en la caída de la inflación que está teniendo esto por un cambio en la demanda internacional gracias o debido a las sanciones que se están imponiendo con esta nueva geopolítica luego de la inflación, la invasión rusa hacia Ucrania. Y a propósito de eso, luego de la pausa, vamos a venir a hablar un poco de qué ha estado pasando con eso, cuáles han sido los efectos de la invasión rusa a Ucrania luego de un año, porque de verdad que el conflicto, hay días en que uno piensa que va a terminar en la mesa de negociaciones, pero hay otras voces que parecen hacer entender que el conflicto va a permanecer por un buen tiempo. Vamos a la pausa y seguimos aquí en CAE la Noche. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata. De dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo.
Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Continuamos en CAE la Noche y vamos a ver lo que ha estado pasando con el tema comercial, sobre todo en Europa, que siempre decimos en este programa que es el gran perdedor de este enfrentamiento entre China y Estados Unidos y luego de la invasión rusa a Ucrania, porque la fragmentación económica global tiene que ver con que hay actores que están en el territorio bélico, Rusia y Ucrania, pero hay actores que están en el territorio comercial buscando expandir su poder, que es China y los Estados Unidos. Entonces, aquí hay toda una estrategia comercial que es una guerra también, porque es una guerra comercial más allá del territorio donde se desarrollan los combates, que es en territorio ucraniano. Vamos a ver qué ha estado pasando con la inflación en España, qué ha estado pasando con otros países de la Unión Europea. Fíjense que aquí en España la inflación ha tenido un ligero rebote ahora de 6.1 que venía en 5.9. Los dos primeros meses de este año, pues en España la inflación anualizada ha crecido y eso lógicamente tiene que ver con cómo comienza el año y como digo, con el tema de la inflación subyacente, que es muy pegajosa, es muy difícil, es una inflación de servicios y sobre todo tiene que ver con los no transables, que es muy difícil que esos bienes se reduzcan de precio, o esos servicios fundamentalmente, porque los no transables, una parte importante son servicios, y eso está ahí y es algo muy difícil de combatir que solo a través del tiempo podría lograrse. Aquí está España. Recuérdense que España es nuestro segundo mayor proveedor de remesas, ¿no? Luego de los Estados Unidos, y por eso es importante tener en cuenta y darle seguimiento a España. Y esta lámina es cortesía de nuestra colega y amiga mexicana Janet Quiroz, quien es de referencia obligada en materia de economía internacional. Vamos a seguir, señor director, viendo una panorámica de lo que está pasando en los distintos países de la Unión Europea. Fíjense aquí también el mismo caso con la inflación anualizada en Francia, que de 5.9 pasó a 6 en enero y ya en el mes de febrero está en 6.2%. Y vuelvo y digo que el tema de los bienes no transables o la inflación subyacente es lo que está haciendo que la inflación tenga fuerte resistencia a la baja. Esa es la palabra que estaba buscando. Y se mantiene alta, señores, que la inflación en Francia esté en 6.2%. Es algo histórico. Fíjense cómo estaba en abril del año pasado, en marzo del año pasado, en solo 4.5%. Y ya había llegado la invasión, o se había producido la invasión rusa a Ucrania. Pero fíjense que luego de eso se ha mantenido al alza y ha sido difícil reducirla por debajo de los 5 puntos o el 5% de la inflación anualizada. Vamos a seguir, señor director, porque mientras esto está pasando, en la próxima lámina vamos a ver que eso no tiene que ver con el tema de, o mejor dicho, uno de los causantes es, aquí estamos viendo los niveles de almacenamiento de gas natural. Y los niveles de almacenamiento en gas natural, tanto en Alemania como en Hungría, en Italia y en Austria, están muy por encima, esas líneas están muy por encima del promedio que ha estado previamente. Parece como si uno hubiese pasado el invierno.
Y eso tiene que ver con que se compró gas natural a precios muy altos, que lo que históricamente se pudo haber comprado con el antiguo socio comercial y proveedor principal de gas natural, que era Rusia. Como la invasión de Rusia a Ucrania, pues lógicamente afectó todo el tema comercial con las sanciones. Fíjense la diferencia de precios, como por ejemplo en la línea negra está el promedio del año 2022 y ya en la línea roja está el promedio del año 2023. En el caso de Alemania se compró a un precio muy por encima del que hoy prevalece en el mercado en el año 2023, así como en el caso de Hungría, en el caso de Austria y en el caso de Italia también. Entonces, ese combustible, esa energía, ese gas natural que hoy está muy por debajo de los precios que estaban en el año pasado, luego de la invasión rusa a Ucrania, pues es lo que mantiene de alguna manera la inflación o el tema energético muy por encima de lo que ha sido el promedio. Y quiero que se detengan aquí. Fíjense aquí en el caso de Hungría, que es el segundo que está hacia la derecha, en las primeras dos láminas. Fíjense la línea negra, cómo desde abril comenzó a subir, en esa línea negra es el año 2022, y cómo quedó muy por encima del promedio que había desde el año 2011 al año 2021, que es la línea azul. Sin embargo, fíjense la línea roja del año 2023, que comienza en 70 y ha estado bajando y ya está en 50 el precio de gas natural. Entonces, ¿eso qué está diciendo con el nivel de almacenamiento de ese gas? Bueno, que se compró a precios mucho más altos que lo que se compró el año pasado. Entonces, si usted tiene una materia prima tan importante como el gas natural para los procesos industriales, usted tiene que transferir ese aumento de costo a los bienes y servicios que usted vende. Lo que se está esperando es que en la medida en que los precios del gas natural sigan bajando, el costo de producción de las empresas siga reduciéndose y eso ayude aguas abajo a reducir el precio de los bienes y servicios en Europa. Eso quería traerlo un poco para que vean que la inflación tiene que ver fundamentalmente con el precio de la energía. Entonces, ¿qué pasó? Y señor director, vamos a venir aquí abajo. ¿Qué pasó? Que ante la crisis, ante el aumento que se proyectaba del gas natural luego de las sanciones que se le impusieron a Rusia por haber invadido a Ucrania, pues salieron a comprar en estos barcos metaneros que salían por el Mediterráneo y desde Estados Unidos y de otros países que producen gas natural, pues se llenaron, digamos, los depósitos de gas natural de los países de la Unión Europea, pero a precios muy altos, como ustedes vieron ahí en la lámina. Entonces, ¿qué pasó? Que en la medida en que ahora se ha ido reduciendo, porque ha habido una caída importantísima del precio del gas natural, pues ahora se puede comprar a precios muy por debajo, llegó a estar hasta 120 y hoy está en el entorno de 50, en 50 euros por metro cuadrado, metro cúbico, como se mide el caso del gas natural. Sin embargo, eso lo que ha producido es que hasta que ese gas no se consuma, el que se compró a esos precios altos, es muy difícil que el costo de producción de las empresas pueda reducirse rápidamente. Entonces lo que se espera es que a medida que los depósitos del gas a precios antiguos o a precios del año pasado se reduzca y digamos que se recarguen los depósitos
con nuevo gas natural a los precios actuales, pues el costo de producción de las empresas se reduzca y eso ayude a reducir la inflación en los próximos meses. Por eso se proyecta que en los próximos meses, de seguir la situación como va en la actualidad y que no haya ningún conato de guerra adicional, pues se espera que la inflación comience a ceder a pasos más firmes en la zona euro. Vamos a seguir, señor director, con estos temas en esta revista que se llama Cae la Noche. Vamos a ver ahora el tema con que Rusia ha estado amenazando un poco con reducir su producción de petróleo en 500,000 barriles diarios. Y eso, de alguna manera, lo que podría poner es que una caída del precio del barril de petróleo, pues lógicamente podría aumentar todo el tema del precio del petróleo y afectar esta tendencia a la reducción que está teniendo la inflación. Recuérdense que todo esto tiene que ver con las medidas, el precio tope que le impuso Europa a el precio del petróleo de los Urales, el precio del petróleo ruso. Y aquí estamos viendo la producción rusa como en mayo del año 2021 era de 672,000 barriles diarios. En mayo del 22, ya en plena invasión rusa a Ucrania, aumentó a 937,000 barriles diarios. Y en el caso de, de septiembre-noviembre del 2022, 844. Y eso hay que decir que también, aquí cometí un gazapo, tiene que ver con el promedio diario, ¿verdad?, de las ganancias que tenía Rusia por vender petróleo al resto del mundo. Estamos viendo cómo en la medida en que el precio del barril de petróleo ha ido bajando, también ha ido bajando las ganancias de 672 en mayo, aumentó en plena guerra a 937 millones de dólares, ¿verdad? Lo que está en las barras tiene que ver con los ingresos por exportaciones de petróleo que hacía Rusia. Fíjense que ya en mayo, en plena guerra, en plena invasión, 937 millones de dólares. Septiembre-noviembre, 844. Ya en febrero de este año, lo que se proyecta es 551 millones. Y en un posible futuro escenario sería de tan solo 340 millones de dólares. Eso quiere decir que en la medida en que se ha venido reduciendo el precio del barril de petróleo, digamos que Rusia tiene menos recursos para poder sustentar su guerra o su invasión contra Ucrania. Hay que decir que eso ha significado, este tope al precio, una reducción de $30 al barril de petróleo y también una reducción al tema del gas natural con la aparición de estos metaneros, barcos que venden ese gas de LNG, que es el gas natural, pero que hay que buscar terminales que puedan regasificar ese combustible. Vamos a seguir, señor director, para que veamos todo lo que ha significado el costo de esta guerra. Fíjense cuál ha sido ya el costo de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, y dice que actualmente ya excede el costo de la guerra de Afganistán. Hay que decir que en la guerra de Corea, Estados Unidos pues facilitó en ayuda militar 138.2 millones de dólares, en la guerra de Irak 125.1, en la de Vietnam 90.9 y ya en la guerra de Afganistán 43.4 y en la invasión o en la guerra ruso-ucraniana 46.6. Hay que decir que eso está en miles de millones de dólares. Cuando digo 138.200 millones, 125.100 millones, 90.900 millones en Vietnam, 43.400 en Afganistán y ya va por 46.600 en la invasión de Rusia a Ucrania. Hay que decir que esos dólares se comparan
a precios del año 2022. Y por eso es que cuando usted tiene una base igual, la puede comparar. Fíjense que en un año ya la invasión o la ayuda militar de Estados Unidos hacia Ucrania excede la ayuda militar que se dio en esa guerra entre 2001 y 2010 en la guerra de Afganistán. En tan solo un año ya se supera los 10 años de la guerra de Afganistán o la ayuda militar que ha dado Estados Unidos o que dio Estados Unidos a Afganistán. Ya en un solo año excede esa cifra la ayuda que ha dado a Ucrania para combatir al país invasor que es Rusia. Es decir, ya esto es una guerra de altos quilates porque Ucrania está siendo fuertemente respaldada por los Estados Unidos y por la OTAN. Vamos a seguir, señor director, para ver que esto no es fácil, esto no es un tema fácil. Aquí se está moviendo muchos recursos de la guerra, se están dando ayudas importantes, aquí hay una guerra estratégica, militar, comercial, con muchas sanciones. Y vamos a ver cuáles son los países que mayor ayuda militar han enviado a Ucrania, eso desde que comenzó la invasión hasta el 15 de enero pasado. Miren ahí los Estados Unidos, como dije, 46.56 billones de dólares, Gran Bretaña 5.3, Polonia 2.55, Alemania 2.47, Canadá 1.35 y así sucesivamente los países que han estado enviando ayuda militar hacia Ucrania, bueno, la mayoría de ellos miembros de la OTAN, lógicamente, ¿no? Y eso lo que está poniendo es sobre el tapete todo lo que está significando el costo de la guerra, el costo de esta invasión rusa a Ucrania, que no solo tiene costos militares, sino también costos económicos, como hemos tenido que pagar los países los países que somos importadores netos de materia prima, a través del precio del petróleo y de otras materias primas de la industria alimentaria a precios muy altos, aunque se ha venido reduciendo. Hay que decir que esa zona donde se escenifican los combates produce fertilizantes, produce trigo, produce aceite de girasol y produce una serie de materias primas muy utilizadas y demandadas en todo el mundo. Vamos a seguir, señor director, con este tema, porque de verdad que quiero hacer hincapié ahí, porque cuando se aborda el tema del desarrollo o el desempeño económico de Latinoamérica y de países como República Dominicana, hay que tener en cuenta lo que está pasando en el mundo. Es una situación compleja y que debe ser tomada en cuenta para hacer un análisis medianamente equilibrado de la situación económica y social, no solo del país, sino de toda Latinoamérica. Así es que lo dejamos hasta aquí por el día de hoy, porque sé que todos estos temas vinculados a la economía van a seguir dando de qué hablar y ustedes pueden escribirnos a nuestras redes sociales para hacer cualquier pregunta respecto a lo que está pasando, porque hay mucha incertidumbre todavía. La inflación sigue siendo la principal amenaza para todos los países del mundo y mientras el lenguaje de la guerra siga por encima del lenguaje de la diplomacia, pues no se vislumbra cierta tranquilidad o una paz que termine por eliminar una amenaza de regresión respecto del precio de las principales materias primas. A ustedes gracias por la sintonía y mañana nos volvemos a encontrar a las 7 cuando empiece a caer la noche.